días y bienvenida una semana más a un nuevo vídeo, a un nuevo tutorial. En esta ocasión es un vídeo de patronaje y quiero darte nuevas herramientas y vamos a construir lo que sería una sudadera o un jersey. ¿Por qué te digo sudadera o jersey? Porque vamos a diseñar el patrón base, le vamos a dar holgura, vamos a hacer una manga caída, pero después la diferenciación la vamos a hacer en el tipo de escote, porque os voy a enseñar dos posibilidades, dos tipos de escotes diferentes. ¿Para qué? Bueno, uno está más enfocado a tipo polo sudadera y otro está más enfocado a lo que sería un jersey. Al fin y al cabo, el mismo patrón base, simplemente con el detalle de cambiar los cuellos, pues vamos a hacer esa diferenciación. Y eso sobre todo es lo que quiero enseñarte en esta clase. Hacer diferentes tipos de cuello. Para ello vamos a necesitar nuestros patrones base, sin pinza en el pecho y también el patrón base de la manga. Es todo lo que vamos a necesitar y vamos adentro. El primer proyecto vamos a inspirarnos en este, lo que vamos a trazar lo que sería el patrón base con la manga caída, vamos a también ajustar esa manga con respecto también a la sudadera y después lo que vamos a tratar es hacer el cuello y la tapeta también central. Pues este va a ser el primer vídeo, vamos a adaptar el patrón base y después nos servirá para crear este cuello que también lo puedes poner con botones o sin botones, esto son ideas, pero al final vamos a conseguir este concepto de hombro caído y este tipo de cuello. Y después el mismo patrón lo que haremos este tipo de cuello, un poquito más corto, no tan bajo, pero el concepto sería ese. Utilizando el mismo patrón vamos a optar por diferentes tipos también de diseño. Pues bueno, eso es lo que vamos a hacer y vamos a trabajar. Vamos adelante. Lo primero de todo, cogemos nuestro patrón base con nuestras medidas justas, porque ahora le vamos a dar holgura. Tu medida justa de pecho y tu medida también justa de cintura. De todas maneras, ajustátelo si quieres lo que es al pecho, porque después le vamos a dar bastante medida, bastante holgura a lo que es la cintura. Entonces, si quieres, para no liarte, cogiste tu medida justa de pecho. Vamos a empezar a industrializar como siempre hacemos. Esto se lo vamos a hacer a ambos patrones, tanto el delantero como el de la espalda. Entonces vamos a empezar, si no, por el de la espalda. En la parte del escote, la espalda en el hilo, en el centro hilo, bajamos 1 centímetro. Y en la parte de punto, hombro, escote, también bajamos otro centímetro. Y lo que hacemos es cuadramos en la línea de centro hilo y a partir de 1 centímetro aproximadamente vamos con una línea curva hasta esa amplitud que le hemos dado a nuestro escote. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a alargar lo que sería el hombro. Vamos a hacer un hombro caído, entonces alargamos el hombro. Yo le he dado 7 centímetros. De todas maneras, las medidas se las puedes ir tú variando. Yo para obtener mi resultado le he dado 7. Ahora también en la parte del costado vamos a ampliar, escuadramos la línea del centro hilo y salimos 4 centímetros hacia afuera. En la línea de la cintura vamos a alargar una línea sin una cantidad exacta, sino simplemente para que cuando escuadremos llegue hasta los 4 centímetros que le hemos ampliado. Eso te he comentado que coja la medida del pecho porque después ya le daremos la holgura en la cintura. Ahora en el punto de la sisa vamos a bajar, un hombro caído, nosotros hemos bajado, entonces tenemos que ampliar también la sisa. Como un tipo sudadera, la vamos a ampliar bastante más que de costumbre, que si fuese una blusa normal. Vamos a bajar 5 centímetros. Desde esos 5 centímetros lo unimos con una curvita hacia el nuevo hombro. Aquí no podemos hacer una curva muy pronunciada, aparte no nos lo permite. Aquí esta línea desaparecería, a profundidad de la pinza desaparecería. Y como el largo sería hasta la cintura, le vamos a alargar aproximadamente, yo le he hecho unos 15 centímetros. De todas maneras, eso lo vas a hacer tú siempre a tu gusto, a la largura que tú quieras, dependiendo de tu estatura. Yo le he dado 15 y se ha quedado bien. De todas maneras, dale tú el largo de cada vez que hagamos un diseño, el largo sí que es verdad que todo depende de tu estatura, de tu gusto. Entonces, dale siempre tú la largura que tú quieras. Desde el centro hilo he alargado 15 centímetros. Y ya lo que hago que es cuadro y alargo también la nueva línea de costado que la hemos hecho. Bueno, aquí ya tengo
la pieza de mi espalda ya industrializado. La misma holgura se la vamos a ir dando al patrón del delantero. Escuadro en la línea del centro delantero y salgo 4 centímetros, alargo el hombro 7 centímetros, escuadro en esta línea recta que he sacado 4 centímetros y bajo 5, y ahora con una suave línea curva lo uno con el nuevo hombro. En el escote hacemos igual, voy a ampliar 1 centímetro en el punto escote-hombro. En la parte del escote del centro delantero, aquí dependiendo del largo de tapeta que tú quieras. Por ejemplo, yo le he dado de 15 centímetros, pero es un poco lo que tú quieras. Entonces, bajamos desde el centro de escote 15 centímetros y desde esos 15 centímetros, el ancho que yo le voy a dar de tapeta va a ser de 2,5. 2,5, como este patrón sería cortado una pieza doble, sería 2,5 hacia adentro y 2,5 también, aquí sería también el ancho de la tapeta final va a ser de 5 centímetros. Pasa que vamos a sacar la pieza doble en el tejido. Entonces, por lo tanto, son 2,5. Y la alargamos hasta la parte del escote, en recto hasta arriba. Y lo que hacemos que aquí también vamos a ampliar, vamos a bajar. En el centro aquí, hilo, también 1 centímetro. Escuadramos 1 centímetro hacia adentro. Y ahora ampliamos. De esta manera el escote, esta parte desaparecería porque la vamos a bajar un poquito, mismo simplemente que quede marcado. Esta zona es la importante, este pico, el que después tenemos que hacer un taladro y esta parte después la cortaremos pero sobre el tejido. Pero la tenemos que tener marcada en el patrón. Ahora le vamos a dar también, vamos a bajar los 15 centímetros que hemos bajado también en la parte de la espalda para que al final nos case perfectamente. Alargamos en el delantero también lo que sería la parte del bajo, la cantidad que tú desees, y también la parte del costado. Aquí ahora hay que confirmar los recorridos. ¿Por qué? Porque la parte del delantero tenemos la parte del costado que es un poquito más corto. ¿Por qué? Porque como en la parte del centro delantero tendremos el pecho, lo que hace que levante siempre. Entonces siempre es un poquito más largo la parte del delantero en el patrón. Me refiero que no tenga pinza en el pecho, que es la parte también del costado. Entonces vamos a confirmar que ambos costados midan lo mismo. Mide el costado que mide el de la espalda, son 30,5 en mi caso. Ahora me paso al delantero y en esa línea del costado me llevo la misma cantidad. Aquí me sale como 1,5 centímetros, un poquito más corto. Entonces lo que hago, desde la línea un poquito del centro hilo, lo llevo con una suave línea curva hasta esa cantidad. Es decir, la parte del costado es un poquito más corto que la parte del centro. Porque tenemos, recuerda, el pecho y no lo va a levantar. Vamos a hacer lo mismo midiendo también la parte, cuánto nos mide el hombro. En mi caso son 18,5 y ahora pasamos. Y son la misma cantidad. Bueno, pues eso es muy importante de confirmar siempre los hombros y la parte también del costado. Básicamente ya tenemos una de la industrialización. La misma base la vamos a utilizar para ambos. Lo único que va a cambiar va a ser la parte del escote. Entonces vamos a dibujar primero la versión número 1 del escote. Pero aún nos queda también la manga. Vamos a pasar a industrializar la manga. En este concepto de la manga quiero que lo tengas siempre en cuenta cada vez que también hay alguna transformación y le dé holgura a nuestra pieza del delantero y de la espalda. Nosotros en el patrón del delantero y de la espalda lo que hemos hecho, que hemos sacado 4 centímetros y hemos bajado 5. Hemos hecho la sisa y la hemos transformado. Entonces, por lo tanto, esta sisa no es compatible ya con este diseño. Básicamente, ni de anchura, ni al final la holgura.
Entonces, para ello lo primero que tenemos que hacer, si nosotros hemos bajado en el hombro 7 centímetros, eso se lo tenemos que bajar directamente a nuestra copa de la mano. Mi consejo, teóricamente tendrías que bajar la misma cantidad, pero nosotros vamos a bajar 8 centímetros. ¿Por qué 8? Porque aún así se va a quedar más bonita. Siempre buscamos una manga que sea chatita. Bajamos de la línea de centro hilo, desde la copa hasta abajo, 8 centímetros y lo dejamos allí que está. Ahora nos vamos a escuadrar la línea del centro hilo de la manga, que es la bajada de copa. Si quieres, márcatela, esta línea, que nos va a hacer falta, que va desde la bajada hasta la otra bajada, y saca en cada extremo 4 centímetros. ¿Por qué 4 centímetros? Porque son los 4 centímetros que hemos sacado también nosotros aquí en el costado de nuestra sisa. Entonces le tenemos que dar la misma amplitud a nuestra manga que al cuerpo. Vamos a sacar 4 centímetros en cada lado. Y después también nosotros lo que hemos hecho es que hemos bajado 5 centímetros. Pues ahora lo que hacemos es bajar 5 centímetros nuestra manga. Escuadra de esta línea que tenemos y bajamos 5 centímetros. Ahora, ¿qué hacemos? En la bajada de copa, que ha sido de 8, vamos a escuadrar unos 2 centímetros hacia cada lado y vamos a redibujar. Vamos a hacer una cosa, vamos a medir cuánto mide la anchura ahora de la manga. En mi caso son 22, voy a poner aquí la mitad, 11, y aquí me tiene que salir igual, y marco también 11. Y esta línea la vamos a subir un poquito. ¿Por qué vamos a hacer esto? Para saber un poquito hasta desde la bajada de 8 centímetros, vamos a ir sabiendo por dónde más o menos un cuarto de manga, empezar a hacer también la formita de disminución hasta abajo. Es un poco una línea guía. Y dibujamos así, más redondeada, más bonita la manga. Bueno, lo que hacemos es que a mitad de más o menos de la manga, yo he subido de la bajada de origen de copa unos 2 centímetros, 1,5 centímetros, he dado esta curvita hacia abajo y ahora continúo hasta la bajada. Eso lo hacemos también en el otro. Quieres aquí a 1,5 centímetros. Y ahora ya desde ese punto aproximadamente me voy ya hasta esa bajada. Bueno, aquí ya tengo, sería esta formita, ya tengo mi bajada de la manga que va acorde con todos los movimientos que nosotros hemos hecho también en el delantero. ¿Qué es lo que pasa? Que el resto ya desaparece. Este sería el centro de la manga. Y ahora la parte de la anchura de la manga le tenemos también que dar un poquito de holgura. Aquí ya un poquito a nuestro gusto. Si quieres que se quede más entallada, menos, yo te diría, y yo lo he hecho, he sacado 4 centímetros por cada lado. No quiero tampoco que sea excesivo. Entonces, 4 centímetros por cada lado. Y ahora lo uno, el resto, con esa bajada que tengo allí de la sisa. Con la sisa. Va. Aquí ya, teóricamente, este sería el delantero y este sería la espalda. Pero en realidad tienen la misma formita. Pero, ¿para qué es importante ahora? Para también confirmar los recorridos. Esto sería como se quedaría al final nuestra manga. Ahora vamos a coger y vamos a medir el recorrido de nuestra sisa del delantero por empezar por alguna. Esta manga no tiene que quedar súper ajustada a lo que sería la sisa, porque no lleva ningún tipo de frunce ni holgura. Entonces vamos a medir nuestra sisa del delantero y ahora vamos a confirmar que nuestra manga mida exactamente igual. Mira, a mí la diferencia casi, pero es como que la sisa es medio centímetro más grande. Y vamos ahora a pasar a la parte de la espalda, a ver cómo es. Aquí. Vale.
El de la espalda está justa, o sea, está perfecta la medida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues directamente aquí en la parte de delantero, como es medio centímetro, pues me salgo medio centímetro hacia afuera, pero ya voy en disminución con la parte de la botamanga. Esa cantidad me salgo por aquí y ya está. Y ya sé que mi manga corresponde a la misma medida que tengo también el contorno de sisa del delantero y de la espalda. En esta parte ya la tengo lista. Ahora, la única diferencia, por ejemplo, yo en uno de los diseños no lleva puño, simplemente lleva un dobladillo en la manga. Si tú quisieras incluirle algún tipo de puño, ya sea de felpa con el mismo tejido, sea lo que sea, lo que tenemos que hacer ahora es quitárselo de nuestra manga. Si le vamos a poner, por ejemplo, un puño de 5, un puño de 7, la cantidad que tú quieras hacer el puño. Yo creo que entre 5 o 6 está bien. Entonces lo que hacemos es subir esa cantidad aquí, en la parte inferior de la manga. Como voy a enseñar a hacer las dos versiones, pues entonces yo lo que haría, utilizaría la misma manga, lo único que para un diseño lo doblaría hacia adentro y así puedo siempre aprovechar las dos mangas. No tengo que hacer dos, sino cuando es un caso que el mismo diseño yo lo tengo más corto, más largo, tengo la versión larga, pero después cuando quiero sacar la corta, lo doblo teniendo en cuenta también el margen de costura. Que de eso ahora lo vamos a incluir también. Ya tenemos nuestros patrones. Yo ya le he incorporado el margen de costura, el patrón de la manga, que después si lo quiero más cortito, pues nada, doblo por el margen de costura. Tengo aquí, le dejo un margen de costura de 1 centímetro y ya me sirve para con puño y sin puño. Tengo también el patrón de la espalda que me va a servir para ambos diseños y vamos a ir al patrón del delantero. Vamos a dibujar en otro pliegue la parte de la tapeta. La tapeta son 2 centímetros hacia uno de los lados y otro 2 centímetros hacia el otro. En total, la tapeta tiene un ancho de 5 centímetros. Pues vamos a dibujar un rectángulo de 5 centímetros de ancho. Dibujamos un rectángulo de 5 centímetros de ancho. De largo va a ser la cantidad que nosotros le hemos dejado allí en la parte del escote, que son 14,5 porque le di, son 14 porque le di 15, pero después bajé un poquito la caja o abrí un poquito la caja del escote. Entonces al final son 14 centímetros. De todas maneras, estas cantidades tú las puedes hacer la medida que tú quieras. Si quieres que baje un poquito más, lo puedes hacer perfectamente. Bueno, aquí estoy ya construyendo la tapeta de 5 centímetros, porque sería 2,5 más 2,5, porque sería también en parte de reflejo. Aquí tengo la tapeta, que es lo que tenemos que dar en margen de costura de 1 centímetro a todo el alrededor. Y ahora vamos a dibujar la parte del cuello. La parte del cuello necesitamos saber cuánto nos mide la caja del delantero hasta el centro hilo. Yo lo que pasa es que aquí le quitaría medio centímetro para que no quede el cuello hasta aquí, que quede un poquito más, medio centímetro más para atrás. Entonces son 13 el delantero y nos vamos ahora al patrón de la espalda y vamos a medir cuánto mide la caja del cuello de la espalda. Importante, sin márgenes de costura, ¿vale? Bueno, en total me da 22,3. Ahora dibujo una línea en recto que tenga la medida 22,3. De ancho le voy a dar entre 7 y 8 centímetros, lo que tú quieras, entre 7 y 8 se va a quedar bien. Yo le he dado en mi diseño 7 centímetros, pero con 8 se hubiese quedado también bien. Entonces, dale si quieres 8 y siempre tienes tiempo de quitarlo, pues si te va a quedar bien seguro. Y después, bueno, seguimos con el rectángulo de 22 con un ancho de 8. $13 centímetros es lo que me medía la caja del delantero. Entonces vamos a marcar un aplomito. Vamos a marcar un aplomo que me marque, que esa sería la parte de la espalda, esta sería la parte del delantero. Y eso nos va a ayudar después a la hora de la costura. En la parte, ahora tenemos que darle un poquito esta forma que va a tener la parte del delantero. Por lo tanto, vamos a subir 2 centímetros. Este sería el centro espalda, sería una pieza, 2 piezas dobles. Y en este extremo de rectángulo subimos 2 centímetros, tanto aquí es A y este vamos a poner B. Pues entonces vamos a subir, tanto en el punto B subimos 2 centímetros y la misma cantidad también aquí en A. Para
así hacer después esta formita en curva. Aquí hacemos la misma formita en curva, que es la formita que se nos quede también esta formita del delantero en el cuello y si quede después bonito. Ahora tenemos que hacerle el pico de lo que sería nuestro diseño. También los 13 centímetros, porque si no me va a salir más largo el cuello. A darle curva, vale, aquí está, efectivamente. Y ahora desde este punto, yo también diseño un poquito cómo quiero que se quede un poco mi cuello. Porque esta forma del cuello no se va a quedar bonito. Yo te diría, y ahora aquí uno, y le doy a esta formita, le he dado al revés. Conforme más formita tenga aquí, más bonito se va a quedar. Pongo aquí la regla al revés, y se va a quedar más bonita. Escuadro, aunque sea una línea curva, escuadro y te voy a indicar un poquito la... Por ejemplo, separa unos 5 centímetros del punto de B que hemos subido. Vamos a darle, aquí amplía un poquito la cantidad, unos 10 centímetros, le damos al extremo también del cuello y ahora desde ese punto ya lo unimos en curva hacia la parte también esta de la plomo. Lo que he hecho en el cuello, separarme del punto B que hemos subido 2 centímetros, 5 centímetros hacia uno de los lados. Y ahora, desde la subida de A, le doy 10 centímetros y después ya lo uno en curva. Y así ya tengo la formita de mi cuello. Es un cuello camisero, entonces, bueno, aquí también después le daremos la formita que tú quieras, porque esto al final consigue, dependiendo de la forma, si quieres bajar, subir, darle más pico, consigue diferentes efectos, pero bueno, es un cuellecito camisero sencillito y lo vamos a hacer de esta manera. El patrón de la manga, el patrón de la espalda, el patrón del delantero, pero estuvimos haciendo lo que es la parte del cuello, que para ello ya lo tenemos hecho y también le he dado el margen de costura de 1 centímetro. Tú, por ejemplo, a la parte del cuerpo le puedes dar 2 centímetros, por ejemplo, en el costado, pero en el resto te aconsejo que sea 1 centímetro. De todas maneras, es un diseño que tiene bastante holgura, entonces hasta incluso te diría, dale 1 centímetro porque realmente no te va a hacer falta. Yo le doy más centímetros cuando es un proyecto que sea entallado. Entonces allí a lo mejor, dependiendo del tejido, pues puede ser que a lo mejor si vamos a 1 centímetro que nos quedemos cortos. Pero en un diseño con holgura, directamente de verdad darle 1 centímetro de margen de costura. A la parte del cuello le he dado un margen de centímetro de costura de 1 centímetro. En la parte del centro hilo iría la pieza doble, es decir, en reflejo. Y vamos a necesitar sacar 2 piezas dobles del cuello. Después la parte de la tapeta. Aquí también necesitaremos sacar 2 piezas dobles. Lo podemos colocar de esta manera y después en el doble del tejido o directamente ya sacar también esta forma, ¿vale? Entonces ya dependiendo de ti ya lo haces de una manera o de otra. Y te recomiendo que aquí, por ejemplo, en la parte de la tapeta, dale aunque sea un poco más de centímetros, o sea, porque la parte después del cuello vaya que después te quedes corto. Entonces, dale un poquito más de margen de costura. Dale por lo menos, si en vez de 1 centímetro a cada lado, dale 2 en los extremos. En la anchura no hace falta, pero en los extremos sí. Entonces, sacar 2 piezas dobles de esta manera, sacar 2 piezas dobles o directamente hacerlo con el doble del tejido. Ya lo puedes hacer la pieza ya entera, como te sea a ti más cómodo. Es decir, como el puño. Esto sería la parte del puño. Yo lo que he hecho, hacer un ancho del puño, porque lo vamos a sacar así ya doble. Esto es igual que lo de la tapeta. Este sería la tapeta colocándolo en el patrón en el doble del tejido, que sería el puño, el ancho que le hemos quitado a nuestra manga, que ha sido 6 centímetros, y después mídete el contorno de tu puño y le da ese de largo, porque como va a ser un puño que se va a quedar entallado con el mismo tejido, con tejido de felpa, entonces justo a bueno, dale una holgura de 1 centímetro, por ejemplo. Entonces esto sería el puño, que sería doble. ¿Por qué? Porque sería la parte de exterior y la parte interior. Y esto ya va colocado aquí a nuestra manga. Esto es igual que la tapeta. Nosotros podemos colocarlo así, cortar solamente esta parte de ancho y después colocarlo en el doble del tejido.
o yo lo he sacado y lo puedes también sacar ya con la simetría directamente ya en el patrón. Entonces, eso también tenlo en cuenta a la hora de sacar la tapeta. Estas dos opciones son válidas, las dos es lo mismo. Bueno, ya tenemos todos los patrones para la versión 1 de nuestro diseño. Ahora vamos a hacer la transformación en la parte de del delantero y de la espalda para la versión 2, para el otro tipo de cuello. Vamos a conservar esta pieza y vamos a empezar. Aquí para este tipo de cuello, el largo lo decides tú. Nosotros nos vamos a quedar con el mismo largo de aquí, o sea, 15 centímetros. No le vamos a dar más, pero bueno, si tú quieres, podrías bajar y darle eso ya a tu diseño, a tu elección. Aquí antes yo le había dado 2,5 y al final es una anchura de 5. Entonces, en este caso, le voy a ampliar un poquito más, porque al final tenga 7 de ancho en total. Entonces, le amplío para que mida 3,5. Pero vamos, esto también un poquito a tu gusto, a tu elección. Ahora vamos a ir aquí, a la parte del hombro. Parte de hombro, vamos a meternos, por ejemplo, 5 centímetros. Va a ser un poco esa parte que yo, un poquito a tu elección también. Pero aquí la amplío en la zona del hombro 5 centímetros. Y vamos allá a la espalda y hacemos lo mismo. En la parte del hombro me meto 5 centímetros y en la parte del centro hilo espalda también 5 centímetros. Escuadro un poquito en la línea del centro de hilo. Bien, para que sea regular voy a ir dándole 5 centímetros a todo el alrededor del cuello y así todo se queda de la misma medida. Y ahora lo que hago, que uno todo. Y así yo sé que la tira va a ser de 5 centímetros todo. Vale, así se quedaría. Bajamos, este desaparecería y bajamos aquí la línea del escote y le tenemos que dar ahora, eso sí, el margen de costura de 1 centímetro. Vámonos ahora al delantero y vamos a hacer lo mismo también aquí. Con una línea, en vez de recto, suave línea, pero suave, suave línea curva. Los 5 centímetros que me he metido dentro del hombro hasta el punto que nosotros hemos sacado ahora, 3,5. Ahora aquí el patrón tenemos que darle también el margen de costura de 1 centímetro, ahora lo vemos. Y el aplomo o el piquete sería en este pico. Antes la maquilla de patronaje lo hicimos a 2,5 y ahora va a estar a 3,5, un poquito más para adentro. Entonces ese punto es fundamental para la hora de la confección. Y ahora, ya que le hemos recortado el exceso, este margen ya se lo quito. Si quieres, consérvalo y lo puedes mantener como un alfiler, por si quieres otra vez volver a hacer el otro diseño, pues se lo pones otra vez con un ficho y se lo pega. Eso como tú quieras. Yo he cortado y le he dado el margen de costura. Y aquí hacemos un poco igual. Esta sería la línea y ahora yo le doy el margen de costura de 1 centímetro y corto por el margen de costura. Y así se me quedaría mi diseño del delantero. Estas son las piezas, tengo que cortar una pieza doble y otra pieza doble. Ahora, lo que nos falta hacer es el cuello que iría aquí colocado. Para ello vamos a medir cuánto mide el recorrido del delantero desde el hombro hasta el aplomo. Aquí sería 24 más todo el recorrido de la espalda. Entonces sería, en mi caso sería 39, sería la mitad. La mitad porque sería un delantero y una espalda. En total nos da 39. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros si la hacemos de 39 centímetros, al final nos va a quedar esta parte como con mucho recorrido. Entonces, para calcular la cantidad recomendada, a mí me gusta hacerlo de la siguiente manera. Voy a colocar aquí esta pieza para hacernos una idea. Y dibujo, esto es un poco orientativo, o sea, para calcular, porque estamos hablando de tejido elástico. Entonces, si nosotros lo hacemos de esta misma medida, al final que yo quiero que se me quede más pegadito a la piel, va a tener demasiado holgura. Entonces, vamos a colocar así por encima lo que sería la pieza que hemos cortado y vamos a marcar una línea que tenga 5 centímetros de ancho, paralela totalmente a esta línea que hemos dibujado. Y vamos a medir más o menos cuánto mide, porque esta sería la parte que yo quiero que se me quede pegadita a mi escote.
¿vale? Por eso lo estoy haciendo, porque quiero que se me quede pegadita a mi escote. Y aquí, por ejemplo, me mide hasta el centro hilo aproximadamente 22. Le voy a dar 23 por si baja aquí esta parte hasta abajo. Entonces, lo estoy midiendo como yo quiero que se me quede esa parte del escote. Y ahora la parte de la espalda, hago lo mismo. Yo quiero que se me quede pegadito también a mi cuello. Estamos hablando que después el tejido tenemos que hacerlo sí o sí con un tejido elástico. Porque este diseño y este tipo de cuello con un tejido que no lo sea, no lo podríamos hacer. Sería con un punto, un strass, entonces, un punto Roma, una lanita que tenga elástico, punto G6. Entonces, mido como yo quiero que se me quede el escote. En total, antes me daba 40 y ahora me mide 32. Pues lo veo bastante correcto para la medida que yo quiero. Porque siempre yo le quito unos 7-8 centímetros de la medida que tenga. Entonces, más o menos me casa con mi propia estadística. Voy a hacer un rectángulo, primeramente, de 32 centímetros, que es lo que a mí me da. El ancho. Aquí está el kit de la cuestión. La espalda lo puedes hacer de 5 centímetros. La haces 5 centímetros en cada extremo. 5 y 5 porque lo vamos a sacar la pieza ya doble. He dicho 5 de la espalda, vale. El delantero tenía 7. El delantero tenía 7, entonces pongo 7 centímetros, 7 y 7 son 14, 7 y 7 son 14, y el de la espalda, aunque yo la haya hecho de 5, quiero que se me quede un poquito más levantadito. Tenemos aquí de 7. Ahora, también podemos hacer una cosa, le podemos dar un poquito, yo le he hecho a mi patrón de la espalda un poquito mayor, le he hecho de 10 centímetros, para que se me quede un poquito más levantadito, y me gusta mucho el efecto. Pero esto si tú quieres que por detrás se quede levantadito. Si no, pues nada, lo dejas a 7 y se te va a quedar pegadito a la caja. A mí, como en invierno, me gustan estos tipos de cuellos que me protegen más. Y ahora lo llevo en línea recta hasta el ancho de 7, que eso sí que no lo puedo modificar, que es el ancho inicial que nosotros habíamos dado. El ancho de la espalda, pues ya porque nosotros queremos darle ese efecto que se nos quede un poquito más alto. Este sería el centro de espalda. Vamos a tener que necesitar por una pieza doble. Aquí colocando en el doblez del tejido. Vamos a darle, ahora lo importante también va a ser lo siguiente. Vamos a doblar por justamente la mitad de esta pieza. Vamos a doblarlo y vamos a darle la forma que llevaría también aquí en la parte del delantero. Esta pieza la vamos a colocar, que el piquete, la esquina, sea la misma esquina confrontando con esta esquina. Y ahora colocamos la línea esta, justamente en la línea también que va a ir colocado en la parte del delantero. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues aquí es lo siguiente. Tenemos que dibujar la parte esta en recto del escote, y sería 3 y 3 y medio, 3 y medio, que mide esta parte, 3 y medio y 3 y medio de aquí. Vale, aquí lo que yo estoy haciendo básicamente, porque después la parte esta, la parte del pico iría aquí colocado porque iría el cruce central. Entonces yo tengo que alargar la línea esta que tengo aquí, la línea que hace así como un poquito aquí más este cuadrado, la tengo que dibujar sobre ahora la parte también del cuello. La línea de unión del cuello la sitúo frente y el eje sería el punto del aplomo. Le tengo que dar desde el punto del centro hilo 3 centímetros a cada lado. Y ahora sitúo el recto también
aquí, que es donde me llegan los 3,5, que son los 7, es lo que me manda. Son 7. Entonces doblo, justamente por esos 7, y aquí a lo mejor tiene un poquito de movimiento. Porque nosotros lo hemos dibujado en plano, pero ahora tenemos que ver cómo quedaría aquí situado. En esta parte, cuadramos ahora en el doblez del patrón, hacemos el recto, y lo vamos a ir cortando por margen. Esta parte sería el doblez del tejido, pero ahora lo vamos a ir cortando dejándole el margen de costura. Si quieres, dibújatelo y le das bien el margen de costura. Al final lo que estamos consiguiendo es que tenga este pico. La parte de atrás iría en el doblez del tejido y después la pieza iría así colocada. Entonces tendríamos una tira entera que me borda todo. Esta parte iría colocada confrontando este aplomito con este también. Sería aquí uno y después el otro extremo que me vendría por aquí se quedaría de esta. Imagínate esta pieza, al final se me quedaría este cruce. Esto mismo tú lo podrías haber hecho más bajo y ya lo único que tienes que medir es el recorrido. Esto ya te lo dejo a tu elección, la bajada también del escote, lo importante es que sepas hacerlo. A partir también de... Después ya te enseñaré la costura, que tenemos que ir estirando un poquito también el tejido, y esta sería ya la parte que va unida a la espalda. Pues estas son todas las piezas que vamos a necesitar también para hacer la segunda versión. Vamos a requerir el mismo patrón de la espalda y después también el mismo patrón también de la manga. Guarda todas las piezas restantes por si tú quieres ir cambiando un diseño u otro. Y ya hemos llegado hasta el final de esta videoclase. En esta ocasión ha sido un poquito más completa porque no solamente hemos transformado lo que sería nuestro patrón base del cuerpo de la manga, sino que hemos construido dos tipos diferentes de cuello. Y tú ya te he dado muchos tips para que tú los puedas aplicar y transformar como tú quieras. Espero que te haya gustado y esta clase ha sido bastante intensita y espero que también hayas adquirido nuevas técnicas de patronaje. También te doy consejos cuando tú tengas que hacerte alguna blusita sin oversize o hasta incluso te quieres hacer un abrigo. La transformación que nosotros hemos hecho aquí en el cuerpo y en la manga es exactamente igual. De hecho, te doy más idea. Tú imagínate que quieres un abriguito sueltecito con la manga caída, pero tú la tienes que dar el largo deseado en la parte del cuerpo, del delantero y de la espalda, y por ejemplo que quiere que cierre con un cuellecito. Pues, por ejemplo, tú le puedes dar a la parte del delantero con el otro tipo de cuello, con este, así puesto, y haberlo rectificado. Aquí, por ejemplo, y sin tapeta incluido, tú le puedes poner, por ejemplo, perfectamente un cuellecito como a este, y le da un cruce en el centro del delantero, como hemos visto también en otras clases, de 2 centímetros. Y sería el cruce que va a tener el abrigo. Y después tú también diseñas la vista, como también anteriormente, por ejemplo, en el vídeo tutorial de la blusa, también lo hicimos. Te quiero decir que con estos mismos tips de patronaje, que no solamente te quedes y hagas este tipo de patrón, sino que vayas cogiendo tips de una clase, de otra, y al final tú vayas creando tu propio proyecto. No solamente quiero que hagas este tal y como yo te lo enseño, sino que tú vayas uniendo y conectando cada tipo de transformación para que tú sola puedas ir creando tus propias prendas, que realmente eso es lo que yo quiero, enseñarte que tú seas autónoma y que sepas hacer tus propios patrones. Que tú veas un diseño y que sepas cómo tienes que hacerlo. Por eso yo cada tipo de proyecto diseño algo diferente que enseñarte para que al final tengas más herramientas que aplicar. Pues muy atenta mañana a tu bandeja de entrada porque allí estaré con nueva clase, pero esta vez va a ser de costura. Nos vemos mañana. Chao, chao.